Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el esqueleto de cualquier negocio exitoso, su estructura organizacional. Piénsenlo como el plano que le da forma, soporte y sentido a todo lo demás. A ver, imaginemos esto. Un equipo de personas súper talentosas tratando de construir un coche, pero sin un plan. Cada quien por su lado, poniendo piezas donde cree que van. El resultado sería un desastre total, ¿no? Un verdadero caos. Y bueno, para evitar ese desastre, existe este plano. La estructura organizacional es, básicamente, el marco formal que nos dice cómo se dividen, se agrupan y se coordinan los trabajos. Es lo que convierte ese caos potencial en una colaboración que de verdad funciona. Ok, entonces, ¿cómo se dibuja este plano? Pues los directivos tienen una especie de caja de herramientas con 6 elementos fundamentales. Vamos a revisarlos uno por uno. Estos 6 elementos son como los ingredientes básicos de una receta. La forma en que se mezclan y las cantidades que se usan de cada uno van a definir el sabor final de la organización. Y esto aplica para todas, desde una pequeña startup hasta una corporación gigante. El primer ingrediente, la especialización. Pensemos en la clásica línea de ensamblaje de coches. Una persona pone la puerta, otra ajusta un tornillo, otra pone el volante. Cada quien tiene una tarea súper específica y repetible. Eso es la especialización en su máxima expresión, buscando siempre la mayor eficiencia posible. Bien, una vez que dividimos las tareas, ¿qué sigue? Pues hay que agruparlas de alguna manera lógica. Esto es la departamentalización. Y se puede hacer de muchas formas. Por función, como marketing, finanzas, recursos humanos, por producto, por zona geográfica o incluso por tipo de cliente. Este principio es fundamental. Responde a una pregunta súper simple pero importantísima. Si tengo un problema o una duda, ¿con quién hablo? La cadena de mando define esa línea de autoridad, de arriba hacia abajo, sin que se rompa. Aquí hablamos de cuánta gente le reporta directamente a un gerente. Si la extensión es amplia, o sea, un gerente tiene muchos reportes, se crea una organización más plana, más horizontal. Por el contrario, si es estrecha, con poquitos reportes por gerente, la estructura se vuelve más alta, más vertical, con más niveles. La pregunta clave aquí es, ¿dónde se toman las decisiones importantes? Si se toman casi todas en la cúpula, en la cima de la pirámide, hablamos de una organización centralizada. Si se le da poder a la gente que está más cerca de la acción para que decida, entonces es descentralizada. Y el último elemento, la formalización. ¿Qué tan estandarizado está todo? Si hay una alta formalización, significa que hay manuales, reglas y procedimientos para casi todo. En cambio, con poca formalización, la gente tiene mucha más libertad y autonomía para decidir cómo hacer su trabajo. Muy bien, ya que conocemos los ingredientes, ahora vamos a ver qué tipo de platillos se pueden cocinar. Veremos cómo la combinación de estos 6 elementos crea diseños muy distintos, que van desde algo parecido a una máquina predecible hasta un organismo vivo que se adapta a todo. Y aquí tenemos los dos extremos. A la izquierda, el modelo mecanicista, súper rígido, predecible, muy eficiente. Piensen en una burocracia clásica. A la derecha, el modelo orgánico, flexible, colaborativo, adaptable, mucho más parecido a una startup de tecnología de hoy en día. Son dos mundos completamente diferentes. Pero, claro, la vida no es blanco o negro. Para proyectos complejos que necesitan que colaboren personas de distintos departamentos, como para lanzar un producto nuevo, existe la estructura matricial. Es un modelo híbrido que intenta tomar lo mejor de dos mundos. Y esta frase lo resume perfectamente. Este es el punto clave de una matriz. Un empleado puede llegar a tener 2 jefes al mismo tiempo. El jefe de su departamento, digamos de ingeniería, y el jefe del proyecto en el que está trabajando en ese momento. Rompe con la idea de que solo se le reporta a una persona. Y la evolución no para, ¿eh? Hoy vemos cosas como la organización virtual, que es un núcleo muy pequeño y ágil que subcontrata casi todo lo demás. El diseño, la manufactura, la logística. O la organización sin fronteras,
que literalmente busca tirar los muros internos, eliminar jerarquías y darle todo el poder a los equipos. Entonces, después de ver todos estos modelos, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cuál de todos es el mejor? ¿Cuál hay que elegir? Y la respuesta es que no hay una respuesta única. No existe la mejor estructura universal. La elección ideal siempre depende de la situación, de las circunstancias. A esto se le conoce como el enfoque de contingencia. De todos los factores, el más importante es la estrategia del negocio. Por ejemplo, si una empresa quiere ser la más innovadora del mercado, necesita la agilidad y flexibilidad de una estructura orgánica. Pero si su estrategia es competir por tener los costos más bajos, necesita la eficiencia y el control de una estructura mecanicista. En resumen, la estructura siempre debe seguir a la estrategia. Pero ojo, no todo es la estrategia. Hay que considerar otras cosas. ¿Qué tan grande es la organización? ¿La tecnología que usa es simple y rutinaria o cambia todo el tiempo? ¿El mercado en el que compite es estable o es una locura de cambios constantes? Todo eso también influye en cuál es el diseño ideal. Entonces, si nos quedamos con una sola idea de todo esto, que sea esta. El plano de una organización no es algo que se hace una vez, se enmarca y se cuelga en la pared. Para nada. Tiene que ser una herramienta viva, dinámica, que evoluciona y se adapta a medida que la estrategia y el entorno van cambiando. Y esto nos deja con una última reflexión. Pensemos en las organizaciones que conocemos. ¿Su estructura es un motor que las impulsa a lograr sus metas? ¿O es más bien un freno que las detiene? La respuesta a esa pregunta define en gran medida su verdadero potencial de éxito.